En este vídeo vamos a hablar sobre las reglas de derivación compuesta. Todas ellas están basadas en la quinta propiedad de la regla de la cadena para la derivación. Si tenemos una composición de funciones, y esta es la propia regla de derivación de la regla de la cadena, pues si tengo que g de x es h de f de x, pues para hacer la derivada, la función derivada de g de x, que es g' de x, lo que tendré que hacer será g' de x será derivo la función h, que es la que está fuera, h' de f de x, y multiplico por la derivada de la función que va dentro, la función f de x. Segunda regla, si tengo que una función es de la forma f de x elevado a un exponente, es decir, tengo una función elevada a un exponente, ¿cómo hago la derivada? Pues tengo que basarme en la regla de derivación simple. Lo que tengo es una función encerrada en un exponente. Lo primero que tengo que hacer es derivar el exponente. ¿Cómo se deriva el exponente? Pues como si se tratara de x elevado a n. Cuando hago x elevado a n, lo que hago es bajo el exponente y elevo a 1 menos. Pues lo que tendré que hacer será bajo el exponente n por f de x elevado a n menos 1. Y esto por la derivada de la función que va dentro del exponente, es decir, f' de x. Como veis, hay una composición, hay dos funciones, tengo la f y elevar a n, en este caso, pues lo primero es derivar n, derivar el exponente bajo n y elevo a 1 menos, lo que hubiera antes, y multiplico por la derivada de la función que hay dentro. G de x raíz de f de x, pues lo primero que tengo que hacer es derivar la raíz. Entonces sería la derivada de la raíz, sabemos que es 1 partido 2 veces la raíz. Pues 1 partido 2 veces la raíz de lo que hubiera dentro de la raíz. Como lo que había dentro de la f de x, pues f de x. Y a continuación tengo que multiplicar por la derivada de la función que hay dentro de la raíz, o sea, f' de x. Siguiente regla, si la raíz es enésima, pues se aplica la regla simple, pero en vez de una x dentro, lo que tenemos es f de x. Por tanto, la regla sería 1 partido n por la raíz enésima de la función elevada a 1 menos. Acordaos, aquí sería x elevado a n menos 1 en el caso de la regla simple. Y por la derivada de f' de x, la derivada de la función que va dentro. La derivada de la función exponencial e elevado a f de x, pues sería g' de x e elevado a f de x por la derivada de f de x, es decir, f' de x. Esto es así porque la derivada de elevado a x vuelve a ser elevado a x, pero ¿qué ocurre? Que no tengo x arriba, tengo otra expresión. Por tanto, lo dejo igual y multiplico por la derivada de esa expresión que está en el exponente. Siguiente regla. Si es a elevado a f de x, que no es el número e, pues la regla la conocemos. Sería g' de x, a elevado a f de x por el logaritmo neperiano de la base y por la derivada de f de x, en este caso f' de x. Es decir, derivo el exponente. Para el logaritmo, pues si tengo el logaritmo neperiano de una función, pues lo que tengo que hacer es 1 partido de f de x por f' de x. Esto normalmente se suele expresar como f' partido por f. Es decir, esto al multiplicarlo me quedaría f' de x partido por f de x. Como veis nuevamente, la derivada del logaritmo neperiano de x sería 1 partido por x. Pero ¿qué ocurre? Que la función dentro no lleva una x, lleva otra cosa. Pues eso es lo que tiene que ir en el lugar que en la regla simple lleva la x, ocupa la x. Si el logaritmo es en base a, pues la regla la sabemos, es 1 partido por lo que haya dentro y por logaritmo neperiano de a. Es decir, si antes había una x, aquí habría una x, pero como es una función, pues f de x por logaritmo neperiano de a. Y aquí por la derivada de lo que hay dentro del logaritmo neperiano. Vamos con las trigonométricas. Si tengo el seno de f de x, pues lo que tengo es que g' de x va a ser coseno de f de x por f' de x. ¿Por qué esto es así? Porque primero derivo el seno, sería coseno, pero de la función que llevaba dentro el seno, f de x, y ahora por f' de x. Para el coseno, pues la conocemos, sería menos seno de la función que llevo dentro y por la derivada de la función que va dentro del coseno. Para la tangente tenemos varias expresiones, vamos a coger una porque no caben todas, pues sería 1 más la tangente al cuadrado de la función que lleve la tangente dentro y por la derivada de la función que lleva la tangente dentro. La derivada de f de x es f' de x. Podría haber cogido secante al cuadrado de f de x por f' de x. ¿Vale? Siguiente regla. Pues tenemos para la secante,
si nos recordamos la regla simple, era secante por tangente, pero claro, antes era de x, ahora es de f de x. Por tanto, la secante de f de x tiene por función derivada g' de x, secante de f de x, lo mismo que hay dentro, por tangente de f de x, lo mismo que hay dentro, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función que va dentro. Es decir, este trocito hasta aquí sería la derivada de la secante, y tengo que acompañar por la derivada de la función que va dentro de la secante. Siguiente, la cosecante. Pues para la cosecante, si nos acordamos, era menos cosecante por cotangente. Pero como dentro va una función, pues tengo que seguir manteniendo esa función dentro. Y a continuación multiplicar por la derivada de esa función que va dentro de la cosecante. Para la cotangente era menos cosecante al cuadrado, pues sigue siendo menos cosecante al cuadrado, pero de la función que llevaba dentro la cotangente. Y a continuación multiplico por la derivada de esa función que lleva la cotangente dentro, f' de x. Para el arcoseno, pues el arcoseno sabemos que es 1 partido la raíz de 1 menos lo que haya dentro del cuadrado, es decir, cuando aquí había una x, esto era una x. ¿Qué ocurre? Que ya no hay una x sola, es una f de x. Por tanto, sería 1 partido de la raíz de 1 menos lo que hay dentro del arcoseno, elevado al cuadrado, y por la derivada de esa función que hay dentro del arcoseno. Para el arcocoseno, pues 3/4 de lo mismo, pero con el signo menos. Recordad que se difieren en un signo menos. Pues sería menos 1 partido de la raíz de 1 menos f de x al cuadrado, la función que hay dentro, y por la derivada de esa función que hay dentro. Para el arcotangente, pues para el arcotangente tenemos que la función derivada sale g' de x, 1 partido de 1 más la función que hay dentro elevada al cuadrado y por la derivada de esa función que hay dentro, f' de x. G de x, el seno hiperbólico de f de x, pues la derivada del seno hiperbólico sabíamos que era el coseno hiperbólico. ¿Qué ocurre? Que ahora no es el seno hiperbólico de x, es de otra cosa. Por tanto, será coseno hiperbólico de esa cosa y derivo esa cosita, es decir, derivo f de x y por eso tengo que multiplicar por f' de x. Para el coseno hiperbólico, pues la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico de la función que llevamos dentro y por la derivada de la función que llevamos dentro. Y para la regla para la tangente hiperbólica de f de x, pues es simplemente 1 menos la tangente hiperbólica de la función de f de x, tangente hiperbólica al cuadrado de la función, y por la derivada de esa función que llevamos ahí dentro. Como veis, las reglas de derivación compuesta se deducen fácilmente de las reglas de derivación simple. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo derive las funciones más externas, tengo que dejarle dentro lo que lleva la función original. No puedo cambiarlo por una x, que es el error que se comete habitualmente. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es, cuando yo vaya a hacer esta derivada, lo que tengo que imaginarme es que sustituyo la x por un punto, por un valor. Y cuando vaya haciendo las operaciones, pues digamos que el orden de derivación es el inverso al de las operaciones. Es decir, si lo último que tengo que hacer es una raíz cuadrada, pues lo primero que tengo que derivar es la raíz cuadrada. Tengo que derivar en orden contrario a la ejecución, a la utilización de esas funciones a sustituir por un número.